tardes, bienvenidos. El día de hoy les hablaremos sobre Karl Abraham. Fue un influyente psicoanalista alemán y colaborador de Sigmund Freud, quien lo llamó su mejor alumno. Se le considera uno de los pioneros más importantes del psicoanálisis. Realizó importantes contribuciones teóricas a la psicología de la sexualidad, el desarrollo del carácter, trastornos maníaco-depresivos y el simbolismo. Nació en el seno de una familia judía en Alemania. Desde la infancia padeció un ligero asma. Estudió medicina en Berlín. Lo que despertó su mayor interés era la biología, la cual se reflejó más tarde en sus aportaciones en el desarrollo infantil de los instintos sexuales y sus efectos en el organismo adulto. Después de completar sus estudios de medicina, se interesó profundamente en la filología y lingüística. De 1901 a 1904, Abraham fue asistente en el Asilo Municipal de Berlín, donde investigó varios aspectos de la afasia, la apraxia y el delirio inducido por las drogas. Sus intereses psiquiátricos cambiaron por completo cuando se convirtió en asistente del famoso Eugen en el Hospital Mental de Zúrich en 1904. Aquí Abraham conoció a Jung y se familiarizó con los escritos de Freud. El primer artículo psicoanalítico presentado en 1907 se tituló Sobre la importancia del trauma sexual en la infancia para la sintomatología de la demencia precoz. Se dice que Karl fue el discípulo preferido de Freud y siempre se mostró fiel a él y a sus principios clásicos del psicoanálisis. Tuvieron una profunda amistad que comenzó en 1907 y duró hasta la muerte de Karl. Abraham fue el primer psicoanalista en Alemania. Fue el primer en desarrollar una teoría psicoanalítica de la depresión varios años antes de la publicación de Freud, Luto y Melancolía. Abraham fue supervisor y analista de Melanie Klein, en cuyo trabajo teórico tuvo una profunda influencia. También fue presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, presidente de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín y miembro del Comité Secreto. Durante la Primera Guerra Mundial, fue psiquiatra jefe en un hospital del ejército alemán en Prusia Oriental. Sus experiencias llevaron a una publicación conjunta sobre neurosis de guerra con Freud, Ferenczi, Ernst y Jones. Durante los años de guerra, Abraham contrajo disentería y nunca se recuperó por completo. En 1925 se enfermó de neumonía y complicaciones concomitantes y murió 7 meses después. Estaba dedicado a su trabajo, seguro de sí mismo y parecía completamente libre de ambivalencia y odio. Ernest Jones lo describió como razonando alegremente con alguien que estaba ceñudo con ira y resentimiento, aparentemente ignorado suavemente la emoción y lleno de esperanza de que una exposición silenciosa cambiaría la situación. Jones, 1953. Abraham fue un pionero en el tratamiento de la psicosis psicoanalíticamente y un teórico que se mantuvo más cerca de las observaciones clínicas que la mayoría de sus colegas. Fue uno de los escritores menos prolíficos entre los psicoanalistas de su generación. Escribió 49 artículos, muchos muy breves y 4 libros bastante cortos. Una producción total de menos de 700 páginas. Todos menos los primeros 8 artículos trataron problemas psicoanalíticos. 3 de los libros fueron sobre sueños y mitos en 1909. La libido y los trastornos maníaco-depresivos en 1924 y la formación de la personalidad en 1925. El segundo de estos libros se considera su contribución más importante. Su cuarto libro fue una colección de artículos clínicos escritos originalmente entre 1907 y 1920. Contribuciones al psicoanálisis. Abraham contribuyó principalmente al análisis de la libido y su relación con la formación de carácter. Se basó en la hipótesis de que la libido se desarrolla a través de 6 etapas. Las 2 primeras son orales, las 2 siguientes anales y las últimas 2 genitales. En la primera etapa oral, la de succionar el bebé no distingue entre él y los objetos que incorpora. No tiene objeto y está libre de ambivalencia. La etapa oral
posterior es una de canibalismo, mordaz o sádico, en la cual el bebé incorpora objetos para destruirlos. Se vuelve ambivalente y permanece así durante las etapas anal y fálica. Los periodos anales incluyen una etapa hostil, anal explosiva, seguida de una etapa más controlada y analrentiva. La etapa fálica o primera etapa de la genitales está marcada por la aparición del amor por los objetos en una forma más clara en las fases anales. Finalmente, la etapa genital adulta alcanza solo por individuos que son capaces de evitar las fijaciones psicóticas o neuróticas en una etapa más temprana. Se distingue por el amor a los objetos. Posteriormente, este esquema de desarrollo no era completamente original, ya que los 3 ensayos sobre la teoría de sexualidad de Freud habían insinuado las ideas básicas en 1905. Abraham resolvió las etapas más completamente que Freud y también ligó las etapas orales y anales más cerca del desarrollo posterior del personaje. Según Abraham, en cualquier etapa de desarrollo, el bebé puede sentirse satisfecho y pasar a la siguiente etapa de desarrollo, o frustrado o privado y permanecer en una etapa de desarrollo. Las fijaciones anales están representadas en los rasgos del mal humor, reticencia a nuevas ideas, resistencia conservadora a la innovación, perseverancia y a la dilación y vacilación. En resumen, el reservo de muchos de los rasgos orales. La explosión anal está presente en el sadismo, retención anal en la tacañería, el orden, el placer a las posiciones materiales, el desafío obstinado o una formación de reacción que resulta en sumisión. Incapacidad para delegar responsabilidades a otros o compartir actividades con ellos y subestimar a los demás. Contribuciones al psicoanálisis. La libido y el carácter. Abraham contribuyó principalmente al análisis del libido y su relación con la formación del carácter. Se basó en la hipótesis de que el libido se desarrolla a través de 6 etapas, las 2 principales orales, las 2 segundas anales y las últimas 2 genitales. En la primera etapa oral, la de succionar, el bebé no distingue entre él y el objeto que incorpora. Los periodos anales incluyen una etapa hostil, anal expulsiva, seguida de una etapa más controlada y anal retentiva. La etapa fálica o primera etapa de genitalidad está marcada por la absorción del amor por los objetos en una forma más clara que en las fases anales. Finalmente, la etapa genital adulta, que alcanza solo por individuos que son capaces de evitar la fijación psicóticas o neuróticas en etapas más tempranas, se distingue por el amor a los objetos. Según Abraham, en cualquier etapa del desarrollo el bebé puede sentirse satisfecho y pasar a la siguiente etapa del desarrollo, o frustrado o privado y permanecer en una etapa de desarrollo. Los trastornos del estado de ánimo. La teoría de Abraham de los trastornos maníaco-depresivos se centró en los conceptos gemelos de fijación y ambivalencia. En un artículo escrito en 1911 y publicado en 1912, afirmó que la depresión o melancolía es una reacción comparable al dolor por la pérdida de un objeto de amor. La depresión es dolor, como la ansiedad es miedo. Abraham planteó la hipótesis de que una depresión adulta está precedida por una depresión primaria en la etapa fálica. La depresión primaria es en sí misma una regresión a la oralidad y la depresión posterior es una repetición de esta regresión. Se utilidad consideraba la depresión como una recreación de conflictos pasados entre impulsos receptivos y agresivos orales. Abraham consideró que los pacientes maníaco-depresivos exhiben durante sus intervalos lúcidos las mismas características que los pacientes con neurosis obsesivas que están bajo control. Abraham también hizo varias contribuciones menores a una variedad de temas. En un documento titulado Manifestaciones del complejo de castración femenina, 1921, presentó material para justificar la aplicación del término complejo de castración
tanto a mujeres como a hombres, y elaboró sus manifestaciones en las ideas, fantasías y deseos de las mujeres. Fue el primer analista en llamar la atención sobre el concepto ahora familiar de la hembra castradora. La describió como un tipo de venganza e hipotetizó que sus intentos de dominar a los hombres, reducir su potencia y luego culparlos de sus propias decepciones sexuales eran una tapadera para sus tendencias masoquistas inconscientes. El comportamiento autodestructivo de varios otros tipos de individuos también se explicó como debido al masoquismo inconsciente. Finalmente tuvo algunos comentarios originales para hacer sobre la eyaculación precoz. Él creía que era el resultado del temor a lastimar a las mujeres, que se originó en el sadismo reprimido. Esto a su vez se debió a la decepción en el amor por la madre y la consiguiente hostilidad hacia ella. El paralelo a la explicación ofrecida para la depresión es notable. Aunque el trabajo original de Abraham tuvo un alcance relativamente restringido, continúa suscitando un considerable interés muchos años después de su muerte.